que trabaja con Fit Viajes y les quiero presentar Alemania. Hoy nos vamos a centrar en 3 regiones, la ciudad de Berlín o el estado de Berlín, Sajonia, que está justo al lado, hacia el sur de Berlín, y luego tenemos la ciudad de Hamburgo, que también es una ciudad-estado. Vamos a seguir la presentación. Les presento un mapa de Alemania para que puedan un poquito ver las distancias. Tenemos Alemania situado en el norte de Europa, sería la Europa occidental. Vemos un país que está rodeado de diferentes fronteras, súper bien ubicado geográficamente. Tenemos Países Bajos al lado, Bélgica, tenemos Francia, Suiza, Liechtenstein, Austria, República Checa, Polonia y al norte tenemos Dinamarca. Geográficamente perfectamente situado. Si nos centramos en Berlín, en la capital, nos encontramos Hamburgo a unos 290 kilómetros y Dresden hacia el sur a 190 kilómetros. Para ustedes todas estas distancias son relativamente cortas, pero es cierto que en general Alemania tiene repletos pueblos, tradiciones, costumbres que merecen la pena visitar. Es un poco la parte distinta que conocen ustedes, es algo diferente lo que ofrece Alemania y es por eso que todo DMC recomienda no hacer muchas ciudades, sino una ciudad y sus alrededores a fondo. Empezamos con la ciudad de Berlín, la capital, donde vamos a dedicar más tiempo por la dimensión que tiene, por lo grande que es. Lo primero, ¿cómo llegar? Si nos dirigimos en avión hacia la capital de Berlín, nos encontramos 2 aeropuertos. Actualmente tenemos el aeropuerto de Tegel y Schönefeld, que están a puntos diferentes de la ciudad. Tegel lo tenemos casi en el centro de la ciudad, un aeropuerto que va a desaparecer a principios de noviembre de este año, y Schönefeld, un aeropuerto algo más pequeño, está en el sur de la ciudad, a unos 40-45 kilómetros de distancia de lo que es el centro de la ciudad, y lugar donde van a abrir el nuevo aeropuerto de Berlín-Brandenburgo Internacional. Ese aeropuerto nuevo que van a abrir es algo que se está proyectando y que se tenía que inaugurar desde el año 2012. Por diferentes polémicas, políticas y problemas, no se ha podido inaugurar y justo va a ser este mismo año, a finales de octubre, que van a conseguir inaugurar este aeropuerto. Así que a partir de entonces, 40-45 minutos es lo que se necesita para llegar al centro de la ciudad. Otra opción es llegar en tren, si ustedes tienen viajeros que hacen una ruta por Europa o que bien vienen de la República Checa. Una buena opción, también viniendo del sur de Alemania o de diferentes puntos del país, sería llegar en tren. La estación central de trenes está súper bien situado en el centro de la ciudad, al lado de la zona gubernamental y al lado de la puerta de Brandenburgo. Si ustedes reservan trenes, y estos son de larga distancia, siempre recomendamos que reserven en primera categoría, ya que el asiento está incluido, tienen wifi, mucho más espacio, y la segunda categoría ofrece también wifi, pero no precisamente tiene reserva de asientos, lo tendrían que hacer extra, y aparte la política o la filosofía de los trenes en Alemania es que pueden llenar los trenes sin límite, es decir, que no hay un cupo de personas limitado, es decir, que la segunda categoría suele llenarse incluso en los pasillos. Ahora, lógicamente, a consecuencia de la pandemia, habrán llegado a conclusiones muy distintas, pero la filosofía tradicional de la Deutsche Bahn, de la empresa ferroviaria de trenes, es ofrecer tickets sin límite para que la gente tenga la opción de viajar de un punto a otro sin problemas a nivel de los trenes. Siempre es una pregunta cuándo podemos viajar hacia Alemania, en este caso hacia Berlín. Sabemos que el frío de Berlín o el frío de Alemania es horrible, que podemos llegar a 15 bajo cero, pero es cierto que el invierno ofrece cosas que quizás desconocemos en otros países. Yo siempre digo que las mejores épocas para viajar son de marzo o de abril, que ya casi ha terminado el invierno, hasta octubre, que ya sería el final del otoño. Alemania y en general todas las ciudades de Alemania ofrecen esa diversidad de colores en todos estos meses, y cuando viajamos en invierno tenemos la parte de los mercados de Navidad que son excelentes y ya están llenos de magia. Entonces, si viajamos en invierno, una muy buena época es finales de noviembre hasta prácticamente el final de la Navidad para disfrutar de la época de los mercadillos de Navidad que existen en diferentes puntos del país, de Alemania. ¿Dónde dormir en Berlín? La verdad que Berlín ofrece
una vasta oferta de hoteles, tenemos muchísima construcción de nuevos hoteles en todo momento. Siempre es muy importante preguntarle al cliente cuáles son las ambiciones, los intereses que tiene, si prefiere quedarse en el casco histórico porque prefiere estar rodeado de monumentalidad o si por lo contrario quiere estar cerca de lo que es la auténtica vida berlinesa. Es decir, hay muchísimos barrios cerca del centro de Berlín que no están en el casco histórico, pero que ofrecen esa parte nocturna, vida de restaurantes, bares locales. Entonces es importante diferenciar y quizás darle otras opciones al cliente que no sea siempre el casco histórico. ¿Cuántos días se puede visitar la ciudad de Berlín? Berlín tiene una oferta realmente interminable. Yo siempre digo que un mínimo de 4 noches es lo ideal para dedicar 3 días completos a la ciudad. Pero es cierto que luego tenemos toda la zona de Brandenburgo, como es la capital, Potsdam, que ofrece una zona de jardines y de palacios de la época de Prusia que son muy bonitos. Entonces, 3 días completos en la ciudad de Berlín puede que se queden cortos porque realmente hay muchísima oferta cultural, pero dedicar algún día también a los exteriores es algo que recomiendo. Algunas de las excursiones o de las visitas que interesan a muchísimos viajeros es, como he comentado, la ciudad de Potsdam, que está a unos 35 kilómetros de Berlín, y el memorial del campo de concentración de Sachsenhausen, que también está a unos 30 kilómetros hacia el norte de Berlín. 3 días completos pueden parecer mucho, o 3 noches, 4 días, puede parecer, bueno, justito. Yo siempre recomiendo que hay que disfrutar en la ciudad de Berlín de una tarde de shopping, de una tarde de jardines de cerveza, de conciertos, de jazz sessions y de salas de baile. Berlín es una ciudad viva, es una ciudad con muchísimo ambiente nocturno, con mucha oferta de vida, de bares, de restaurantes, entonces es fundamental que no se controlen las visitas de Berlín solo por sus monumentos o por sus museos. El que ver, son 800 años de historia que ofrece la ciudad de Berlín. Su fundación fue en el año 1237 y sabemos que el siglo XX de la ciudad de Berlín fue demoledor, pero al mismo tiempo muy interesante. Una ciudad que habla a través de sus piedras, que habla a través de sus rasguños. Yo creo que una visita guiada para situarse es fundamental en la ciudad de Berlín. Hay ciudades que tienen un casco histórico pequeño, que dan confianza al viajero para moverse libremente, pero Berlín tiene unas dimensiones muy grandes. Es muy fácil perderse, sentirse abrumado por toda la historia que hay. Entonces creo que es fundamental en una ciudad de Berlín que sea contada. Las opciones pueden ser muy diversas. Puede ser un tour más general, un tour regular, un tour personalizado. Según las condiciones de cada viajero, uno puede decidir. Nosotros tenemos, por ejemplo, una marca que organiza diferentes tours regulares por la ciudad de Berlín. Son 8 itinerarios, 2 de los cuales son fuera de la ciudad de Berlín. Son tours garantizados en español que se hacen cada día del año y que dan esa flexibilidad al usuario que le gusta ir un poco más por libre, que no le gusta pues igual tener que decidir un tour para el día siguiente, sino que puede improvisar un poquito, pero evidentemente a quien le gusta un servicio más personalizado, a quien le gusta que el guía se adapte más un poco a sus necesidades, a su ritmo. Entonces ofrecemos muchas ideas para que se hagan tours temáticos o tours personalizados según horas, duración, valores añadidos, etc. Pasamos a los itinerarios, desde mi punto de vista, imprescindibles. El casco histórico son aproximadamente 7 kilómetros que se pueden hacer a pie tranquilamente durante unas 3 y 4 horas. 7 kilómetros parece mucho, pero es un itinerario o un recorrido que te ofrece muchísimos monumentos, es muy visual, recorre muchísimas épocas de la historia, desde la parte medieval de la ciudad hasta el siglo XXI, con la construcción de la Potsdamer Platz ya después de la caída del muro. Así que realmente es un tour ameno, pero eso sí, diría yo, sin prisa pero sin pausa. Es decir, que uno requiere andar, pero que ve muchísimas cosas y que permite que uno no se canse. El barrio judío, por ejemplo, es algo que queda un poquito alejado del casco histórico, que se puede llegar tranquilamente a pie, con calles un poquito más estrechas y que por lo tanto es algo que no recomendamos para nada hacerlo en una minivan, porque no merece nada la pena. Es decir,
Si un día tenemos unos clientes que les gusta andar, se puede hacer tranquilamente un full day con una pausa tranquila para comer del casco histórico con el barrio judío. Y eso lo que hace es que uno se ahorre completamente de todo el servicio de van. Si el cliente quiere incluso aprovechar otro día para ver edificios que están algo más alejados de lo que es el casco histórico de la ciudad, podemos alquilar 4 horas de minivan y visitar el Palacio de Charlottenburgo, su jardín, la parte de la iglesia rota que está en la zona occidental de la ciudad, cerquita del zoo. Disfrutar del KDB, que es un mall muy famoso que fue restaurado después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene una planta gourmet donde quizás podría comer el cliente. Es decir, se pueden alternar todos los itinerarios para que no se ande todo el día o no se vaya en bus o minivan todo el día, que también puede llegar a ser aburrido y pesado. Se puede combinar con algo más temático, quizás con algo más histórico tipo el Muro de Berlín o el Tercer Reich. Tenemos Potsdam como ciudad reconocida por la UNESCO y, como les he dicho antes, el Memorial de Sachsenhausen a quien le gusta la historia. Los valores añadidos es algo que realmente creo que enriquecen los productos quizás más estándares que tenemos en todas las ciudades, como puede ser un city tour o una panorámica. Yo siempre intento mezclar esos valores añadidos con productos más estandarizados, como puede ser en medio de un tour hacer un aperitivo en esa planta de gourmet que les comentaba del KDB, ese centro comercial con productos de lujo, o bien un lunch en la cúpula del Parlamento, que es la fotografía que tienen ustedes en las pantallas, esa cúpula de Norman Foster que se puede visitar de forma gratuita, pero que en el interior tiene un restaurante de alta gastronomía, no tiene estrella Michelin, pero realmente podríamos decir que es alta gastronomía y que eso te da pues, la luz verde para entrar sin ningún tipo de cola en la cúpula de Norman Foster y poder visitarla al mismo tiempo. Es una forma de descansar, de hacer un break en medio del tour y de sentirse con un ambiente algo más exclusivo. Por la tarde se puede hacer incluso una pausa en una de las chocolaterías más famosas de Berlín. Se puede incluso intentar dar un obsequio personalizado en esa misma chocolatería. Y evidentemente, según lo que ustedes nos comuniquen sobre gustos del cliente, inquietudes, damos siempre muchas ideas a nuestros clientes para la selección y reserva de restaurantes, de las cuales nos encargaríamos nosotros mismos. Cuando entramos en qué museos se pueden visitar, realmente allí a nosotros nos preguntan demasiado porque estamos hablando de 170 museos los que ofrece la ciudad de Berlín. Es cierto que no todos ellos están pensados para un público internacional, pero realmente el paisaje museístico de Berlín es un paisaje vasto, es un paisaje en el que requerimos los intereses del cliente. Es cierto que hay una serie de museos más visitados, como puede ser el Museo de Pérgamo, el Museo Nuevo con la colección egipcia, pero realmente si tienen algún cliente con intereses, por ejemplo, sobre la historia de Alemania, sobre el arte contemporáneo, hay museos que quizás se adapten mucho mejor, que tienen menos fama por ser menos visitados a nivel internacional, pero no menos prestigio. Así que yo les digo que está la Isla de los Museos con estos 5 museos más visitados de Berlín, el Kulturforum, que tiene la Gemäldegalerie, una de las pinacotecas más importantes de la ciudad y no es uno de los museos más conocidos a nivel internacional. Tenemos toda la zona de museos que está alrededor del Palacio de Charlottenburgo, donde hay colecciones de joyas modernistas, por ejemplo. Hay una serie de memoriales inacabables para los que le gustan la historia, incluso algunos de los museos que se ofrecen de forma gratuita por ser un servicio de educación al cliente, sea turista o sea ciudadano de Berlín, sobre el pasado de la historia de Alemania. Y una serie de museos interactivos, sobre todo pensados para los adolescentes, que tratan la historia del Muro de Berlín, que tratan la separación de Alemania, lo que fue la República Democrática Alemana, la República Federal. Es decir, es importante que nos describan realmente el perfil del cliente y nos digan qué edades tienen, pues si es una familia, los niños, si hay gente mayor, y así poder hacer un itinerario en el que podamos mezclar un tour más estandarizado, que es algo que a veces tiene que entrar sí o sí, esa panorámica de inicio,
con valores añadidos y una buena mezcla de museos para que no sea muy pesado. Berlín se conoce en Alemania como una ciudad de moda, puntera, diferente, que rompe totalmente los moldes con la tradición germánica. Y realmente es así. Quien piensa en Múnich, en Baviera, en el sur de Alemania, algo más tradicional, y piensa en Berlín, son ciudades completamente distintas. Probablemente un muniqués no le va a gustar del todo Berlín y un berlinés no va a gustar demasiado de Múnich. Realmente son como polos opuestos. Realmente lo que ofrece un Múnich de tradicional no lo ofrece Berlín. Berlín es modernidad, Berlín es tendencia, Berlín es romper los moldes, incluso un poco saltarse las reglas. Y por eso tiene tirón, sobre todo ante la gente joven. Si ustedes tienen clientes, familias sobre todo, adolescentes, se les puede enseñar la historia de una forma diferente. Y así se van a llevar un buen recuerdo de la ciudad de Berlín, se van a llevar algo más de Berlín con ella. Y es por eso que intentamos introducir experiencias en la ciudad de Berlín, sobre todo en esta ciudad. Las experiencias en muchos casos están pensadas para grupos grandes, para grupos de incentivo, para grupos de 60 personas, 30. Es difícil hacer experiencias a veces para grupos más pequeños, pero nosotros rehablamos, negociamos con nuestros partners y proveedores para que nos adapten los formatos al precio que sea, para que incluso una familia grande o un grupo de amigos, de matrimonios, pueda disfrutar de algo como puede ser una experiencia de hacer un graffiti en la ciudad de Berlín, en una fábrica llena de grafitis, con grafiteros. ¿Y para qué? Pues para entender un poco lo que significaba toda la época de los 90 en la ciudad de Berlín. ¿Qué significó el muro? ¿Qué significó que el muro dejara la ciudad completamente bloqueada? ¿Qué significó el movimiento de las casas ocupas en la ciudad de Berlín? ¿Y por qué el grafiti hoy en día es tan importante en esta ciudad? Realmente todo tiene que ver con la historia y un adolescente eso le puede parecer algo indescriptible, pero realmente llega a comprenderlo cuando ve que sí, que es una ciudad que todo esto lo lleva desde hace muchísimos años, que no es algo actual, que sí que viene por consecuencia de la historia de la separación de Alemania, del muro de Berlín. Experiencias como un workshop de graffiti, también tenemos hacer un propio perfume con una marca berlinesa, con productos locales. Podemos conducir un coche, un auto típico de la República Democrática Alemana, para ver cómo funcionaban, para entender por qué se construían esos coches, quién podía tener esos coches. Es decir, que se pueden hacer muchísimas semejanzas con algo que a veces puede ser completamente diferente o lúdico. Dejamos Berlín. Berlín tiene muchísimos capítulos, pero la idea que tengo yo con ese webinar es darles un poco una orientación. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Qué es lo que le pueden contar a sus clientes? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Sajonia, hemos dicho que está justo al sur de la ciudad-estado de Berlín. Un estado que realmente ha sido siempre comercializado para los alemanes, para el público o el turismo nacional, muy comercializado también para todos los países de Europa del Este. Es una gran desconocida, pero un lugar tranquilo, ideal, bellísimo, sobre todo para quien le gusta el senderismo, para quien es amante de la cultura y sobre todo amante de la música, para los grandes melómanos, ya que tienen mucha cultura de música clásica. Sajonia, la capital, es Dresden, una ciudad, un destino realmente visitado, muy nacional, es decir, no tiene la diversidad, el multiculturalismo que tiene realmente la ciudad de Berlín. Realmente un destino que yo les animo a descubrir. Fíjense en la fotografía que tienen, esas montañas son algo completamente desconocido. Esta es la famosa Suiza sajona, que se conoce como un parque nacional, realmente está muy cerquita incluso de la República Checa, así que realmente si nosotros nos movemos desde la República Checa, que a veces ustedes hacen combinados de República Checa, Praga con Alemania, tenemos la Bastei, que sería este parque nacional que hemos visto anteriormente, solamente a 150 kilómetros de Dresden. Si nos movemos en tren, si nos movemos en una minivan, realmente las distancias de la República Checa a la zona de Sajonia son realmente muy cortas. En 1 hora y media, 2 horas, tenemos el cambio de país, un cambio de destino completamente diferente.
Dresden dispone de aeropuerto, pero yo creo que las mejores opciones en llegar son trenes regionales en este caso, o bien una minivan privada, ya que, por ejemplo, desde Berlín tenemos Dresden a unos 190 kilómetros. Otra de las ciudades que yo destaco dentro de la zona de Sajonia, del Land que se llama, del Estado Federal de Sajonia, sería la ciudad de Leipzig, una ciudad realmente reconocida por ese movimiento estudiantil, reconocida por toda su tradición musical, por el paso de Bach, de Richard Wagner y sobre todo interesante para conectar con viajes musicales. Si volvemos a cuestionarnos cuándo es la mejor época para visitar Sajonia, estamos en el mismo caso que Berlín. En general, Alemania es ideal visitarla entre los meses de abril a octubre por el tiempo, por la luz, por los días más largos que ofrece. Pero realmente, si pensamos en los mercados de Navidad, esa época tan mágica, esta fotografía nos muestra el mercado de Navidad más antiguo de Alemania, es el de Dresden, y también sería, como en el resto de las ciudades de Alemania, desde finales de noviembre hasta prácticamente el día 26 de diciembre, el segundo día de Navidad. Es cierto que hoy en día en algunas ciudades se alargan los mercados de Navidad hasta el día 30-31, pero la tradición siempre marca hasta el día 26 de diciembre. Leipzig, hemos dicho que es una ciudad universitaria. Si la queremos ver con vida, hay que pensar en cuándo son las épocas lectivas de universidad. Es decir, si no hay clases, los estudiantes se van de Leipzig, la ciudad está tranquilísima. Si la queremos ver con ambiente joven, repleta de estudiantes, con vida, entonces hay que ir en época de universidad. Dresden realmente tiene esas dos caras, Navidad o bien toda la parte que toca con la naturaleza, que realmente esos colores, en la Bastei, por ejemplo, en el Parque Nacional, pues en septiembre y en octubre serían ideales. Meißen, Radebeul, Moritzburg serían ciudades más pequeñas que están muy cerquita de Dresden, que se pueden hacer con una excursión de un día, que son realmente importantes, pero que no destacaría como algo realmente visita obligatoria. Es decir, para mí, Sajonia lo que no tiene perdición es ese parque nacional, sobre todo para quien le gusta andar, para hacer una excursión un poco rodeado de naturaleza, para romper con las ciudades, que realmente hay muchas ciudades en Alemania, para respirar un poco de aire puro. Y luego están las segundas ciudades que, sobre todo para los que les gustan las ciudades pequeñas, son rincones preciosos, pero que requieren un día más de estancia. Entonces ya según los intereses del cliente, ahí ustedes tienen que decidir hasta dónde pueden alargar el viaje. Radebeul, Moritzburg son más bien lugares con mucho vino. Si tienen gente que le gusta la gastronomía, que le gustan las catas de vinos, Radebeul y Moritzburg son paisajes que están a pocos kilómetros de Dresden. Cuando digo pocos es a media hora, máximo una hora de trayecto, y que ofrece paisajes excelentes. La fotografía que tienen delante es la fotografía del pueblo de Meißen, que sobre todo se conoce por la fábrica de porcelana que tienen en ese mismo pueblo, donde incluso se pueden hacer talleres de modelaje, de creatividad, incluso de pintura. ¿Qué se puede ver en Dresden? Realmente Dresden es una ciudad que fue devastada después de los bombardeos de febrero de 1945, durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, Dresden lo que tiene es esa belleza renacida después de estar demolida casi al 100%. Es una ciudad de un estilo barroco, de una monumentalidad muy grande. Yo creo que es una ciudad que no da miedo para visitarla de forma libre, pero precisamente por el hecho de conocer cómo quedó, de conocer cómo fue devastada, cómo se llegó a reconstruir en tan poco tiempo, creo que merece la pena ser guiada por un guía local. Un paseo por la ciudad de Dresden requiere aproximadamente 2 horas. Luego se pueden visitar diferentes museos. Está, por ejemplo, el Palacio de la Residencia, que es el Residenzschloss, fue restaurado hace muy poco. Yo lo visité personalmente a finales de 2019, en noviembre, si no me equivoco. Estaba recién inaugurado y merece muchísimo la pena, es precioso.
Luego está el Museo de la Bóveda Verde, con una colección de joyas exquisitas, y la Galería de los Viejos Maestros para quien le gusten las pinturas, la parte de pinacoteca. Las obras que se tocan allí van desde el Renacimiento hasta el Barroco, y todos estos museos que les he nombrado están justo en el casco histórico de la ciudad. Así que realmente Dresden no requiere mucho movimiento con transporte. Se puede hacer todo a pie, así que es fundamental también tener el hotel ubicado en el casco histórico. Para quien le gusta la música, creo que una visita a la Semper Ópera, la ópera de Semper, es casi que obligatorio para conocer la Staatskapelle de Dresden, y que está liderada por Christian Thielemann, que es una de las grandes personalidades de Alemania. La otra versión de Sajonia, hemos dicho Leipzig como ciudad destacada en tradición musical. Está el coro de Santo Tomás. Esa basílica es donde descansan los restos de Johann Sebastian Bach. Hace muy poquito se gestionó allí un viaje musical, fue justo el año pasado. Realmente Leipzig, una ciudad súper pequeña, tiene una oferta cultural muy grande, y los clientes mismos nos dijeron que 3 días les supo a poco. Es decir, eso es lo que ofrece Alemania. Mucho espacio, muchos destinos, y solemos pecar de hacer un día Berlín, un día Potsdam, un día Dresden. Lo que la gente disfruta, lo que el viajero disfruta es este rato disfrutando de un coro. Ahora me voy a una plaza donde quizás hay una violinista. Creo que hay que disfrutar de esas pequeñas ciudades que ofrece Alemania. Y Leipzig es una de las ciudades que realmente requiere un poquito más de tiempo, hacerlo de forma más despacio. Un paseo por la ciudad no demora más de 2 horas y media, es una ciudad pequeñita, en la que se puede gestionar una entrada en la universidad con esa cultura musical, el porqué de esa cultura musical. Se puede incluso visitar la famosa Gewandhaus, se puede gestionar un concierto en la Gewandhaus, que es una de las instituciones musicales más importantes de esta ciudad. Si buscamos experiencias en lugares más pequeños que no sean en Berlín, también las podemos ofrecer. Les hemos mostrado esa parte de vinos, Moritzburg, Radebeul. Ahí tendríamos esa cata de vinos que se pueden mezclar con experiencias culinarias de la región. Meissen, esa fábrica de porcelana, ofrece, como vemos en la imagen, workshops creativos, que es para grupos reducidos, se puede personalizar a un máximo de 12 personas. En Dresden, para Family Travel, se puede hacer un taller de galletas de Navidad. En Leipzig, si tenemos gente interesada en música, se puede hacer un workshop de sonidos en la Casa Museo de Schumann. Es decir, ahí podemos hacer un montón de juegos. Si tenemos tiempo para preparar itinerarios, para personalizarlos, realmente se pueden pensar ideas muy novedosas para clientes que buscan esto. Hamburgo es una ciudad poco comercializada para el turismo internacional. Súper bien situada geográficamente. Tiene aeropuerto. Descansa por su multiculturalidad, por su vida nocturna, por su actividad musical. Es moderna, tiene espíritu marítimo, aunque no tiene mar. Tiene muchísima vida. Aún así, sigue teniendo un público bastante nacional. La gente suele quedarse en Berlín, le cuesta llegar hasta Hamburgo, pero realmente es una visita que yo le recomiendo porque está a 2 horas en tren de larga distancia, a 3 horas en auto, muy cerquita de Dinamarca, por si quieren seguir hacia el norte. Suele venderse muy bien como city break. Si lo combinamos, es una muy buena combinación con todo el norte de Alemania, con Berlín, por supuesto, incluso con Hannover y Wolfsburg, que sería la ciudad del motor donde tienen la fábrica de Volkswagen, si tienen quizás interesados en el motor. Entonces, realmente Hamburgo quizás es desconocida para nosotros, pero realmente ofrece la elegancia que no ofrece un Berlín, ofrece la tendencia que no ofrece un Múnich. Yo realmente les animo porque tiene tradición culinaria, es muy moderna y realmente le gusta a todo el mundo que le gusta esa tendencia moderna de una ciudad.
Habrán visto este edificio en numerosas fotografías de Hamburgo. Este edificio tan psicodélico es la Filarmónica del Elba, que se llama la Elbphilharmonie, un edificio que ha tardado muchísimos años en construirse, que es símbolo de la ciudad de Hamburgo. Muy difícil de visitarla, así que una muy buena excusa para hacerlo es ir a un concierto en esta filarmónica. Realmente las distancias hemos dicho que son ideales para ese city break, cerquita de Berlín, cerquita de Hannover. Si queremos visitar Hamburgo, ¿cuántos días y qué es lo que hay que ver? ¿Cuántos días? Es siempre un tema muy subjetivo. Yo me quedo con 3 días. Si queremos viajar un poquito más y visitar los alrededores fuera de Hamburgo, tenemos la ciudad de Lübeck a 68 kilómetros. Tenemos la ciudad de Bremen a 126 kilómetros. Se puede alargar tranquilamente una estancia de Hamburgo a 6 días. Para la ciudad solamente 3-4 días. Tenemos todo el casco histórico, donde se visita desde el ayuntamiento hasta toda la zona del puerto. De hecho, en Hamburgo tenemos no mar, tenemos el Elba, pero el tercer puerto más importante de Europa. Esa imagen que ven es la Speicherstadt, que es una zona reconocida por la UNESCO, donde estaban todos los talleres comerciales. Por allí se pasaría con un paseo por el casco histórico. Realmente Hamburgo se hace tranquilamente a pie, sí que hay algún rincón que está más alejado del centro, pero se puede hacer completamente de forma peatonal. Yo sí, si están en Hamburgo, yo les invitaría a ir a ese Bremen y Lübeck, que son las típicas ciudades hanseáticas que tienen ese aspecto marítimo y que ofrecen esa arquitectura roja que también pueden ver aquí en sus pantallas, que las caracterizan tan del norte de Alemania. Solemos unir una panorámica a pie con un paseo personalizado en barco. Hamburgo realmente tiene un puerto muy distinto, muy urbano. Entonces, ver Hamburgo desde el agua es una sensación realmente muy impactante. Incluso desde allí se consiguen unas imágenes fantásticas de la Filarmónica del Elba, que es la imagen que hemos visto antiguamente. Algo imperdible es el barrio de San Pauli, que es un barrio que hay que visitar de noche. Lo que sí que no les recomiendo es quedarse muy cerca de allá a dormir. Es una zona de mucho ruido, una zona que hay que ir un poco a pasear, a tomar unas cervezas, pero no para dormir. Ahora mismo está cerrado, pero todo el mercado de pescado es algo realmente diferente. Eso en el resto de Alemania no se conoce. La venta de pescado aquí es muy escasa, algo que quizás para los latinos no es así, ¿no? Estamos muy acostumbrados al consumo del pescado, no será el primer ni el último mercado de pescado que hemos visto, pero para una ciudad como Hamburgo, una ciudad alemana, realmente es algo diferente, que merece mucho la pena visitar. Museos, evidentemente, nada es comparable como la ciudad de Berlín a nivel de paisaje museístico, porque en Berlín tenemos esa tradición prusiana, pero realmente Hamburgo es una ciudad pequeña y ofrece ya 80 museos, más de 80 museos, de hecho, es lo que podemos ver. Muchos de ellos son cortados para el público nacional, pero yo sí tengo que recomendar 3 museos. Recomiendo el Kunsthalle, que es el museo que ven en sus pantallas. Es una muestra de obras, de pinturas, que van desde la Edad Medieval hasta el día de hoy. Hacen exposiciones temporales y encontramos grandes obras de lo que es el arte alemán, como pueden ser de autores como Caspar David Friedrich, que es esas imágenes de paisajes enormes con un señor que está quizás mirando el mar, ¿no? Ese paisaje solo, esa observación a la naturaleza. Muy conocido realmente, seguro que les suenan algunas de las pinturas de Friedrich. Luego está el Miniatura Wunderland, que es Hamburgo en miniatura. Algo que podemos encontrar en numerosas ciudades, pero el de Hamburgo es precisamente el museo más visitado. Incluso el modelo de tren más grande del mundo se puede ver allí. Sobre todo si viajan con niños, si tienen familias, es un museo ideal para visitar en Hamburgo.
Y luego tenemos los Dijktoahallen. Dijktoahallen es un museo más urbano, más tipo pabellón, donde hay sobre todo arte internacional y fotografía. Así que para los que les gustan autores, cosas de autor, autores novedosos, más locales, exposiciones temporales, algo muy puntual, entonces es un lugar que siempre mueve muchísimas exposiciones. Hamburgo. Realmente hemos dicho que destaca por su elegancia. Y si destaca por su elegancia, también destaca por su buen gusto. Ahí se pueden definir muchísimas experiencias culinarias. Hay 3 restaurantes con estrella Michelin y muchas opciones excelentes de restaurantes que no tienen estrella Michelin, pero que realmente ofrecen una diversidad gastronómica enorme. Es decir, no hay que comer solo pescado o codillo, sino que Hamburgo realmente, por su estrategia geográfica, ofrece muchísima diversidad gastronómica. Quizás he ido muy rápido, pero me gustaría que utilizasen los minutos que me quedan para responder todo tipo de preguntas. Realmente todas las ciudades esconden muchísimos rincones que realmente yo creo que hay que descubrir según las inquietudes que tienen de los clientes. Si ustedes tienen un perfil muy definido, por favor, pregunten todo tipo de cosas para yo poder ahora responderles cualquier tipo de pregunta. Gracias por su atención y paso a César para que siga con la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Muy interesante. Y como dices tú, con muchísimas cosas por ver y conocer de Alemania. Han sido, yo creo que sorpresas para todos. El descubrir un poco más de estas ciudades que a lo mejor habíamos visto de otra forma, pero que nos has adentrado muy bien en cada una de ellas. Tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen nuestros colegas agentes de viajes. Jorge nos pregunta en relación al City Tour en Berlín. Nos mencionabas que se recorrió una distancia aproximada de 7 kilómetros, pero que recomendabas una visita de 4 horas. Jorge nos hace una pregunta. ¿No es muy poquito 4 horas para 7 kilómetros? Evidentemente, el ritmo, si hablamos de una visita personalizada, el ritmo lo marca siempre el cliente. Entonces, depende del ritmo que tenga el cliente. Si ustedes me dicen, hay gente mayor, les gusta hacer pausas en cafés, tomarse su tiempo, evidentemente se puede hacer un full day. Pero el casco histórico sin ningún tipo de problema, incluso con pausa, se puede hacer tranquilamente con 4 horas. 7 kilómetros sé que parece mucho, pero incluso con una pausita está todo muy enlazado. Si de allí queremos acercarnos a la zona occidental de la ciudad, que ya sería fuera de este casco histórico, yo sí que a partir de allí tomaría transporte para combinar y luego sí entonces hacer un full day. Pero realmente 4 o 5 horas es necesario para ver ese casco histórico. Se puede hacer siempre todo en 2 tandas, depende un poco del ritmo del cliente, pero 4 horas está bien. Bien. Otra pregunta que nos hace Laura en relación a los museos, también hablando de Berlín, y bueno, en general también un poquito de Alemania. Nos dice que hay algunos países o hay algunos museos en Berlín que son gratuitos. Generalmente, ¿esto es en la mayoría o los museos son caros? Más o menos un promedio de cuánto cuesta una entrada a un museo de los reconocidos. Muchos museos relacionados con la historia. Por ejemplo, en el caso de Berlín, hay un museo que se llama La Topografía del Terror. Son los 12 años de dictadura del régimen nacionalsocialista. Y por el hecho de demostrar la parte negra de la historia de Alemania, es gratuito para todo tipo de viajeros. Es decir, hay museos que sí son gratuitos, pero no todos. Es decir, en los estatales particularmente, los menores de 18 años no pagan, pero los mayores de 18 años tienen entrada obligatoria y los precios oscilan a partir de los 12-14 euros. Luego hay muchísimas tarjetas que unen lo que es el transporte público con entradas a museos. Y si uno hace cuentas, muchas veces merece la pena comprar una tarjeta de descuento para entradas a museos con el uso del transporte público. Ok, otra pregunta. Hablando ahora de Dresden.
Hay unos recorridos en barco que se hacen por el río. Son recomendables, se pueden hacer en cualquier época del año. Más o menos la duración de un paseo que nos permita ver Dresden desde el río, que es otra perspectiva muy diferente. ¿Qué nos recomiendas? Los paseos en barco, en general. Igual que en Hamburgo digo que la perspectiva del puerto es algo muy distinto, muy impactante. Evidentemente, lo que es el paisaje que se ve desde Dresden, desde el agua, es bonito porque se ve toda la panorámica, que es la fotografía que han visto en mis pantallas antes. Pero siempre yo lo uno, es decir, no se descubre nada nuevo en el caso de Dresden. Sí que se pueden conseguir fotografías lindas, pero no se descubre nada nuevo de la ciudad. Para mí el paseo en barco es una excusa ideal para conseguir un descanso, para ver la ciudad desde otra perspectiva, pero que uno no tenga la intención de descubrir algo distinto, porque si no se va a quedar un poco defraudado. Para mí es la excusa perfecta para decir, hemos estado toda la mañana dando vueltas por el casco histórico, vamos a descansar, vamos a tomarnos un vino, un refresco y vemos ahora la ciudad de Dresden desde otra perspectiva. Los paseos pueden ser de lo que es un pequeño paseo de lo que es el mismo paisaje de Dresden, que muchas veces es de 1 hora, o se puede alargar un poquito más. Si viajamos ya en temporada de invierno, todo esto está cerrado porque muchas veces lo que es el río queda congelado y separa todo lo que es el tráfico de la vía. Muy bien. Si nos puedes recordar también, nos pregunta Laura, las distancias que hay de Berlín a Dresden y de Dresden a Berlín y de Dresden a Leipzig. Ahí, tengo que mirar la chuleta porque os he puesto muchas distancias y os lo digo con exactitud, si me dais un segundito, porque al final son más o menos, es decir, si vamos de Berlín a Dresden, en auto son más o menos unas 3 horas. 3 horas es lo que realmente tarda, pero les voy a decir con exactitud para que no haya dudas. De Berlín a Dresden tenemos 190 kilómetros. De Berlín a Leipzig tenemos también 190 kilómetros. De Berlín a esa parte montañosa que hemos visto antes, la Bastei, que se llama, o el Parque Nacional de la Súbita Sajona, son 240 kilómetros. Esta parte queda más cerca de la República Checa. Okay. ¿Alguna pregunta más había allí, verdad? Hay algunas, por ejemplo, Yolanda nos pregunta de la hotelería en las ciudades principales, la hotelería en las ciudades principales. Pues obviamente eso depende de lo que el cliente esté solicitando. Hay opciones de todo tipo, se puede manejar cualquier tipo de hotelería. Ahí dependemos mucho de los gustos del cliente y del presupuesto del cliente. Evidentemente. Imagino que ustedes ya van hacia esa categoría. Yo siempre digo que en Alemania 3 estrellas es muy poco. En muchos casos, por ejemplo, es importante saberlo. En Alemania el aire acondicionado es un tema de medio ambiente y en muchos hoteles no hay aire acondicionado. Entonces es algo que a nosotros los latinos nos sorprende muchísimo. Porque en verano en Alemania hace calor. Realmente puede uno tener 35 grados, días de un calor horrible, y en muchos hoteles de 3 estrellas no les obligan a tener aire acondicionado, entonces es un horror. 4 estrellas para mí ya es, a partir de allí, ideal. Imagino que ustedes ya valoran ese tipo de hotelería. Creo que también es importante ver un hotel si ha estado renovado, restaurado, que no sea muy antiguo, también por esos aspectos, ¿no? Por el tema de la moqueta, porque muchos hoteles antiguamente en Alemania tenían moqueta. Son esos aspectos que creo que para nosotros son importantes. Okay. También nos preguntan que si hay algún circuito, algún programa que abarque los campos de concentración. Obviamente estamos hablando de viajes a la medida. Se puede hacer lo que el pasajero necesite y desee conocer, pero ¿cómo se pueden combinar con las ciudades que acabamos de visitar contigo? ¿Qué campos de concentración, qué se puede visitar cercano a ellas? Los más importantes, por supuesto. Realmente si tenemos clientes muy interesados en esa parte de la historia, realmente tampoco hay que abusar demasiado porque es una historia que está muy presente, entonces poner más de 2 focos tipo campo de concentración puede, yo creo, resultar demasiado duro el viaje. En el caso de Hamburgo hay un campo de concentración cerca, pero es poco, se visita poco realmente,
porque en Berlín tenemos otro que es Sachsenhausen, que está como más preparado para el turismo. Es decir, es un campo de concentración, Sachsenhausen, que realmente visto no es muy impactante. No se puede comparar, por ejemplo, con un campo de exterminio como Auschwitz en Polonia, para nada. Pero sí que es cierto que es uno de los modelos campos de concentración a construir en su momento, es decir, fue un modelo en su momento, tiene una historia de inicio y creo que si es contado es una referencia importante dentro de lo que es la historia del Tercer Reich y el Holocausto. Luego está el Museo de la Resistencia, tenemos la topografía del terror, tenemos toda la deportación de la comunidad judía en un rincón de Berlín como memorial. Dresden tiene toda la devastación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a veces no hace falta ir a un campo de concentración para ver todas las cicatrices que ha dejado la guerra. En cualquier visita guiada ustedes van a hablar de ese tema. Si ustedes tienen clientes muy especializados o que les interesa mucho esa parte de la historia, el mismo guía se le comenta incluso en el mismo momento y puede centrar esa parte de la visita a una parte más histórica para el Tercer Reich. Eso no habría ningún problema, es todo completamente adaptable. Ok. Y hablando de un tema que nos tiene ahorita a todos en jaque, muy preocupados, quisiéramos que nos contaras un poquito de cómo está la situación con la pandemia, qué se comenta en Alemania, qué posibilidades hay, si hay alguna fecha tentativa, lo que nos puedas decir al respecto, porque los mexicanos sabemos que ahorita no podemos entrar a Alemania, pero claro, si hay a Europa, no vamos a entrar a Europa, pero si hay alguna noticia importante o reciente al respecto que nos pudieras tú comentar. A ver, realmente es un tema tan incierto que a veces es difícil hablar, ¿no? Es cierto que, como ustedes saben, Alemania ha gestionado bastante bien dentro de Europa todo lo que es la pandemia. Aquí tenemos aparentemente vida normal. Es cierto que ha habido hace muy poquito, el fin de semana pasado, una manifestación en contra de la falta de libertad por el hecho de que el gobierno había puesto nuevas directrices, llevar mascarillas, las discotecas están cerradas, hay que tener este distanciamiento social. Pero si comparamos con todo el lockdown que hay ahora mismo en Latinoamérica, con todo el lockdown que ha habido en Italia, que ha habido en España, realmente creo que es una queja totalmente injusta. Eso sí, desde la perspectiva personal, estamos todos haciendo vida normal. Nunca tuvimos un lockdown 100%. Yo nunca me quedé en casa, es decir, pude cada día viajar a la oficina. Nuestro equipo sí trabajó desde sus casas, pero yo fui a la oficina. En el transporte público se usa mascarilla, en los museos se usa mascarilla. El problema es el flujo aéreo, los viajes. Realmente tenemos muy pocos viajes, hay pocos turistas. La gente confía en Alemania, el poco turismo que hay está tranquilo cuando viaja en Alemania, porque realmente esa sensación es realmente muy ligera, es segura. El problema es que todavía es todo muy incierto. No sabemos cómo se van a desarrollar todos los brotes que hay en diferentes países de Europa, cómo se va a gestionar la vacuna. Entonces, cuesta definir realmente cuándo va a terminar todo esto. Hemos tenido peticiones para el 2021, parece que la gente tenga ganas, pero de momento la gente no quiere hablar demasiado. Está todo el mundo un poco, pues bueno, a ver qué pasa. Muy incierto, sinceramente muy incierto. Muy bien. Pues María, muchas gracias. Ha sido una presentación muy ilustrativa para todos nosotros. Gracias por tu apoyo, gracias por tu encanto para decirnos las cosas e interesarnos mucho más en Alemania. Te lo agradecemos mucho. Les agradezco por contar conmigo. Muchas gracias, César. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. María Chao. va a estar con nosotros en una segunda emisión de Alemania. Nos va a mostrar ahora la parte sur. Esta presentación está prevista para el día 18 de agosto. Entonces les esperamos para volver a saludar a María. Mañana tenemos con ustedes la Amazonía peruana, también un destino súper interesante. Y también tenemos Japón el día jueves. Los esperamos. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buen día. Gracias. Gracias, César. Gracias, María. Qué gusto de verte. Gracias, Margarita. Un beso. Gracias. Chao.